Pero para comenzar, el párrafo que vamos a estudiar hoy, que es a partir del versículo 17, le voy a pedir a Lucas si puede poner una imagen que traje para que todos veamos. Quiero que me digan qué es lo que ven ahí. ¿Sí? Diferentes personas Bueno, lo primero es hombres y mujeres, ¿no es cierto? Son diferentes. También hay, como alguien dijo por ahí, de diferentes países o diferentes razas, ¿no es cierto? Y hoy en día está muy en boga, muy común escuchar acerca del racismo, acerca de que si uno lo trata al otro de una manera que ofende a su país, está siendo racista, ¿no es cierto? O sea, siempre pasó, pero hoy en día más que nunca. No se puede hablar en contra de otra persona que es de otra nacionalidad, sobre todo si es de otra nacionalidad, y vos lo decís de una forma despectiva, ¿no es cierto? Que está bien, me parece perfecto, creo que es correcto, no porque somos argentinos somos más que un boliviano, o que un paraguayo, o que un peruano, o que un alemán, o que cualquier otro, ¿no es cierto? Y tampoco ellos pueden pensar que son más que nosotros porque son de otro país. Mayormente tenemos como que si vienen de Europa, son europeos, son una raza superior, ¿no es cierto? No es así. Y es más, dentro de nuestro país, en el interior de nuestro país es exactamente igual. Los porteños decimos de la gente que viene del interior, pobrecitos, son del interior, no saben las cosas que nosotros sabemos, y ellos del interior dicen, estos pobres porteños no entienden nada de lo que es la vida. Es lo normal hoy en día. Es lo que todos pensamos, lo que todos creemos que es la moneda corriente de hoy en día. Bueno, el Señor no piensa igual. El Señor no piensa de esa manera. Y os voy a invitar a que busquen en el libro de Hechos. Mantengan allí Efesios porque ya volvemos a Efesios. En el libro de Hechos, en el capítulo 17, vamos a leer solamente un versículo allí, para que entendamos qué es lo que el Señor piensa o lo que el Señor dice acerca de esto. Capítulo 17, versículo 26, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una sola sangre. ¿Quién? Adán. El Señor creó a Adán y creó a Eva, no pensando en que se hiciesen muchas razas diferentes. Todos descendemos de Adán y Eva. Todos volvemos a ese comienzo. Entonces, el Señor dice, son todos creados de una misma sangre, no hay, aunque ya al poco tiempo, ¿no es cierto? Las naciones fueron dividiéndose. En la Torre de Babel fue la mayor división que hubo de las razas. Pero ya comenzamos a pensar de una manera distinta a la que el Señor creó. Ahora, sí hace una sola distinción el Señor. Hay dos clases de
personas en la tierra. 2 clases de personas. Y es lo que vamos a estudiar hoy en el libro de Efesios. Vamos a encontrar en el libro de Efesios a los pecadores no arrepentidos y a los pecadores arrepentidos. Es la única distinción que el Señor hace entre los seres humanos. No por ser argentino, para el Señor soy mejor que otro, y no por ser argentino, para el Señor soy peor que otro. Somos todos iguales delante del Señor. Pero sí, la gran distinción que encontramos en la palabra de Dios es el pecador no arrepentido y el pecador arrepentido. Vamos ahora sí a Efesios capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 24. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, la santidad de la verdad. Oremos. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Señor, por tu palabra, agradecerte por lo que nos quieres enseñar en ella en esta mañana. Rogamos que obres en nuestras vidas, que trabajes, Padre, para que podamos ver la verdad que hay en tu palabra en este día para nosotros, y rogamos que podamos aplicar, Señor, cada una de las cosas que vamos aprendiendo y vivirlas, Señor, a cada una de las cosas que vamos aprendiendo. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El Señor es bien claro en cuanto a estas cosas. No hay una diferencia entre las personas, solamente los pecadores que no se han arrepentido y los pecadores que sí se han arrepentido. Hoy vamos a hablar acerca del pecador no arrepentido y vamos a ver acá 3 características del pecador no arrepentido. 3 características del pecador no arrepentido. Versículo 17. Vamos a empezar primero con una enseñanza y después vamos a ir a las características del pecador. Pablo les dice a los hermanos: esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo no les está haciendo una sugerencia. Pablo no les está diciendo, bueno, si tienen ganas, si creen que va a ser bueno para sus vidas, si creen que puede llegar a ser favorable. No, Pablo les dice: esto requiero de ustedes, esto pido de ustedes, que anden de esta manera, que vivan de esta manera. Recuerden que vinimos estudiando todo lo que capítulo 1 al 3 enseña, que era toda la doctrina que Pablo les quería enseñar. Les habló de la unidad que tenían que tener como cuerpo de Cristo. Les habló de cómo individualmente tenemos que presentarnos delante del Señor, y ahora les va a decir: esto les estoy diciendo que lo hagan. Esto estoy pidiéndole que lo hagan, que tengan en cuenta estas cosas.
Y de allí va a comenzar a enseñar acerca de cómo vive el incrédulo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ya ustedes creyeron en Cristo. Ustedes ya son nueva criatura. No pueden vivir como viven los gentiles. No pueden vivir como vive el resto del mundo. Ustedes ahora pertenecen a Dios, y la semana que viene, no, la otra semana, cuando estudiemos el resto del pasaje, vamos a ver las características que tiene un cristiano. Pero ahora Él está hablando y diciéndoles: no pueden vivir como vive el resto de los gentiles. Y lo primero de lo que habla allí en versículo 17 es de la vanidad de su mente. La vanidad de su mente. Ellos andan en la arrogancia de su mente. Ellos viven en lo que creen que saben. Es increíble. Pablo está hablando allí, estaban en la iglesia, había judíos y había griegos mayormente. Los gentiles de aquel tiempo, la mayoría eran griegos. Y los griegos se destacan por tener muchas personas muy sabias, ¿no es cierto?, desde el comienzo de los tiempos. Ellos eran muy estudiosos, muy aprendidos. ¿Se acuerdan cuando Pablo le escribe a los corintios? Él les dice, hablando de las características de ellos, les dice: el judío pide señales. ¿Y los griegos qué piden? Sabiduría. El griego pedía sabiduría. El griego no quería ver qué es lo que podés hacer. Vení y enseñame, mostrame, explícame. Y el griego era así, me imagino que todavía deben seguir siendo así, pero personas muy inteligentes, muy sabias, que todo lo conocían. Pero cuando Pablo estuvo en medio de ellos, en el libro de Hechos, cuando les va a predicar, dice que se encontró con que tenían un altar a un Dios no conocido. Y ahí él aprovecha y les predica el Evangelio, les explica el Evangelio. Dice: ese Dios al que ustedes no conocen, ese es al que yo les vengo a enseñar, les vengo a predicar. Y ahora Pablo está acá diciéndoles a los hermanos en Éfeso: ellos viven en la vanidad de su mente, conocen mucho, saben mucho, entienden mucho. Y es increíble pensar que aún los sabios que han creado las cosas más increíbles y han descubierto las cosas más increíbles, crean, por ejemplo, en el Big Bang. Ellos creen en eso, siendo que son tan sabios, siendo que son tan entendidos de todas las cosas. Nos tocó leer la semana pasada en el seminario, en la materia de hermenéutica, acerca de un hombre en Perú. No me acuerdo ahora el nombre. Nelson va a saber decirnos después. Pero él era uno de los más altos rangos entre los incas, allí en Perú. Él era como el cacique mayor, ¿no es cierto? Y ellos adoraban al Rey Sol. Y él un día tuvo la sabiduría de recordar lo que su padre y su abuelo le habían enseñado acerca de que había alguien más, que no podía ser el sol. Porque él decía: si al sol lo tapa una nube, ya deja de dar su calor y deja de dar su luz. Entonces tiene que haber alguien más. Y lo entendió. Y aunque no llegan a la salvación por entender y por conocer las maravillas que Dios ha hecho,
sí tienen la sabiduría de decir, hay alguien más, hay alguien superior. Estos hombres que estudian se queman las pestañas, se queman la mente estudiando y aprendiendo acerca de las mejores cosas que podemos tener hoy en día. Creen que Dios no existe, que Dios no puede ser verdad. Y eso es lo que Pablo le dice a ellos. Andan en la vanidad de su mente. La vanidad quiere decir que ellos andan sin la necesidad de tener a alguien que los salve, sin tener la necesidad de tener a alguien que perdone sus pecados. ¿Por qué? Porque somos autosuficientes. Porque ¿quién va a decirme a mí qué es lo que tengo que hacer? ¿O cómo lo tengo que hacer? Nadie puede decirme eso. Nadie puede venir a ponerme leyes como le puso el Señor a Israel. Nadie puede decirme que tengo que que vivir en una vida santa como nos pide el Señor a nosotros. Y siempre hablamos de hoy en día, ¿no es cierto? Porque pareciera que hoy en día hay más libertinaje y la realidad es que hoy en día tenés internet y podés ver todo lo que pasa. Hace 40, 50 años atrás existían todos los mismos pecados que existen ahora, lo que pasa es que nadie los veía, estaban más ocultos, estaban sin tanta divulgación. La gente tenía un poquito más de vergüenza quizás de mostrarse libremente en la calle, pero hoy en día no. Hoy en día no. Y lamentablemente, ¿por qué? Porque nadie puede decirme qué es lo que tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer o por qué tengo que vivir así. Decíamos el otro día, hablábamos de la verdad, que la palabra de Dios es verdad, pero ellos no lo creen. A ellos no les interesa. La única verdad que hay es la que yo digo. Y lo que vos decís es tu verdad, y lo que vos decís es tu verdad, y lo que yo digo es mi verdad. Entonces, no importa lo que Dios dice. Están ajenos de la vida de Dios, dice. Están lejos de la vida de Dios. No les importa, no les interesa. Es más, Pablo hablándole a los romanos en el capítulo 1 les dice en el versículo 22, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque toda la sabiduría del mundo no alcanza para entender las cosas del Señor. Como siempre decimos, como siempre digo desde acá adelante, si lees la Biblia cuando sos incrédulo no lo entendés. No lo entendés porque el Espíritu Santo no está en vos. Una vez que tenemos el Espíritu Santo entendemos las cosas del Señor. Aprendemos más de la palabra de Dios, aprendemos lo que el Señor quiere realmente para nuestras vidas. Pero cuando no sos creyente, no te interesa. No te interesa, no querés saberlo, no podés aprenderlo, no podés entenderlo. Hablando también de la sabiduría que tienen y que no creen en el Señor, ¿no es cierto? Sobre todo los filósofos y todos los que han estudiado un montón y piensan que de una explosión pudo haberse creado todo el mundo, cuando ellos mismos lo enseñan, porque lo enseña en la ley de Murphy, la segunda ley de Murphy, es que
nada va en orden porque sí. Si vos dejás esta iglesia por 3 años sin nadie acá adentro, cuando venís van a estar las cosas desordenadas, va a estar todo sucio, va a estar todo hecho un caos. Y es lo que pasa. Es lo que pasa, es lo normal. Y ellos lo enseñan, pero no lo creen. No pueden entender, o mejor dicho, creen que de la nada surgió todo esto como es, ¿no? Surgió el mundo, surgieron los seres humanos con toda la complejidad que tiene nuestro cuerpo, surgieron los animales con toda la complejidad que tiene el cuerpo de un animal. Surgió todo de la nada. Es más difícil, hay que tener más fe para creer en eso que para creer que hay un Dios que es creador del cielo y de la tierra. Pero ellos lo creen así. Segundo, versículo 18. Tienen el entendimiento entenebrecido. Ellos tienen su mente, su entendimiento entenebrecido. Están en oscuridad completa, en ignorancia plena. Y son tan ignorantes de las cosas de Dios que no pueden ver todo lo que hay a su alrededor. Pablo también allí en Romanos, pero en el capítulo 2, dice en el versículo 5 y 6, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. El hombre que no ha creído en Cristo no le importa qué es lo que va a hacer de esta vida. Es más, te dicen, morís y ahí se termina todo. No hay algo más allá. Algunos sí creen que hay algo más allá, que después te reencarnás. Te reencarnás en otra persona, o te reencarnás en un animal, o te reencarnás, depende de cómo hayas vivido tu vida. Pero ese es el corazón endurecido. Esa es la mente entenebrecida. Esa es la mente que no piensa en Dios y no quiere dar a Dios la importancia que Dios tiene en la vida de cada uno. Y así está el mundo, así está el mundo. No solamente con vanidad en su mente, sino que con su mente que no pueden entender, no pueden comprender, no pueden buscar a aquel que los creó, aquel que los creó y que los amó. El salmista dice también muy claramente, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Ellos creen que Dios no existe. Ellos creen que no necesitan de Dios, porque su mente, su corazón están endurecidos, porque están buscando siempre los placeres para sí mismo, la satisfacción de uno mismo. Por eso también existe el divorcio, porque ella ya no me satisface como me satisfacía a mí. Ella no entiende lo que yo quiero hacer, ella no me acompaña en lo que yo quiero hacer, ella no, y la mujer dice,
él no cumple con los deberes que tiene que cumplir, él no trae la plata que tiene que traer, él no hace las cosas que tiene que hacer, él no me ayuda, él no... Y entonces, ¿por qué? Porque yo soy el centro. Yo soy el centro. Entonces, ella tiene que hacer todo lo que a mí me satisface. Y ella dice al revés, no, yo soy el centro y él tiene que hacer todo lo que a mí me satisface. Por eso, cuando alguien hace algo en contra de algún familiar nuestro, y está bien, nos tiene que molestar, pero si lo que están haciendo es algo que es correcto, no tenemos que salir corriendo a golpear a la otra persona. Nos pasó cuando estábamos estudiando, nosotros hicimos la secundaria con Ali ya siendo grandes, y nos pasó que un día estaban dos jóvenes que se pelearon en el recreo y claro, tuvieron que venir los padres, ¿no es cierto? Y la madre de uno de ellos les dijo, ¿qué te dije? No te pelees adentro del colegio. O sea, el consejo fue no que no se pelee, no te pelees en el colegio porque te van a sancionar, te van a amonestar. Esa es la mentalidad que tenemos. Esa es la mentalidad del hombre del mundo. Otros van y agreden directamente al maestro o a la maestra. ¿Por qué? Porque le puso una mala nota. ¿Por qué? Porque lo puso en penitencia, porque, bueno, creo que ya no se usa más poner en penitencia, ¿no? Pero porque le puso una nota en el cuaderno porque se porta mal. Porque en vez de estar haciendo lo que tiene que hacer, está haciendo cualquier desastre. Y reaccionamos así. Vemos videos de chicos que juegan al fútbol, chicos chiquitos que juegan al fútbol, y los padres a las trompadas con el árbitro porque cobró algo que a ellos no les gustó. Y los grandes pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor nuestro. Nuestra mente está tan entenebrecida, dice el Señor, que no vemos a los demás, no nos interesan los demás. Aun cuando decimos que amamos a la otra persona, lo amamos solamente para que me satisfaga a mí, para que cumpla mis deseos, para que cocine la comida que a mí me gusta, para que haga o limpie la casa como a mí me gusta. Si no lo sabe hacer, ya lo descartamos, no sirve más. Y lamentablemente todo eso gira siempre alrededor nuestro, nada más. Dios no existe, Dios no está, Dios queda a un lado. Pablo le escribe a Timoteo, hablándole de estos hombres, aún hombres que dicen ser salvos, que están en la iglesia y que quieren llegar a ser alguien en la iglesia. Y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Pablo le dice y les da una lista a Timoteo y les dice, fíjate cómo van a ser estos hombres. Y claro, el hombre del mundo es así, pero aún dice, hay algunos que son religiosos, pues no son salvos.
Si tenés estas características, no sos salvo. Y Pablo le dice a Timoteo, él le está hablando a Timoteo para que cuide a la iglesia, ¿sí? Para que sepa cómo conducirse dentro de la iglesia. Y les advierte en 2 Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al 8, esto. Y les da toda esta lista y le dice todo, cómo van a hacer, le explica. Pero fíjense en esta lista. Amadores de sí mismos, vanagloriosos, van a tener apariencia de piedad, van a ser soberbios, van a ser sin afecto natural. Menos mal que no conocemos personas así. Y después les dice traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Esas son las características que tiene un hombre incrédulo. Esas son las características que tiene alguien que nunca creyó en Cristo como Salvador. Pero esos hombres, esas mujeres, son los que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Y termina el versículo diciendo, por la dureza de su corazón, por la dureza de su corazón. Es como si voy a la escuela y en vez de querer aprender le quiero enseñar al profesor, al maestro, a la maestra. Es como querer enseñarle a nuestros padres qué es vivir la vida y cómo vivir la vida, cuando ellos ya la vivieron, cuando tengo que aprender de ellos. Pero la dureza del corazón del hombre dice que es tanta que no nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios y de aprender de las cosas de Dios. Esas son características del hombre incrédulo, del hombre que no ha aceptado a Cristo como Salvador, que nunca ha creído en Él. Por eso esa no puede ser una de nuestras características. Vos como hijo de Dios no podés vivir de esta manera. Pero termina en versículo 19 también diciendo, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice que perdieron toda sensibilidad, que perdieron toda sensibilidad. Gracias al Señor no me ha tocado perder sensibilidad en alguna parte de mi cuerpo, pero dicen que es muy feo, porque no te das cuenta de las cosas que estás haciendo. Estás tocando algo que está caliente y no te afecta en nada, porque perdiste la sensibilidad. Estás tocando algo que está completamente helado y no te das cuenta, hasta que termina haciéndote daño. Bueno, así dice que es el hombre incrédulo. Nada le afecta, nada le preocupa, mucho menos su pecado, mucho menos su pecado. Los hombres que perdieron la sensibilidad es como que su conciencia está cauterizada, como dice el Señor. Normalmente cuando haces algo que está mal, tu conciencia te dice, eso es pecado, eso está mal, no lo hagas, te va a llevar por mal camino. Bueno,
El hombre incrédulo llega a un momento en que no le interesa. No le interesa, no le afecta. No le importa. Es como que ya el pecado no afecta su vida. Así es el hombre incrédulo, dice. Perdió totalmente la noción de lo que es el pecado, la noción de lo que es lo que está mal. Por eso hay una discusión en la calle, se baja uno del auto y lo único que hace es sacar un arma y pegarle 3 tiros a la otra persona. O está mi vecino, como ha pasado el año pasado, creo que fue, que estaba un vecino con la música alta y fue el otro vecino a reclamarle que bajara la música y como no quería bajar la música le pegó un tiro y lo mató. O te dicen algo o le dicen algo a tu mujer o a alguien de tu familia y la primera reacción que hay es agarrarse a las trompadas. Insultar, agredir, gritar. Y está bien, es normal. Yo hubiese hecho lo mismo. Es lo único que saben decir. Es lo primero que dicen. ¿Por qué? Porque perdieron la sensibilidad. Porque el pecado a ellos no les afecta. Perdieron la vergüenza. Fíjense en que hoy en día no hay ningún problema en que 2 hombres o 2 mujeres estén besándose en la calle. Hace poco una hermana me contaba que estaban, no recuerdo en qué lugar estaban, pero tuvo que pedirle a alguien que dejaran de besarse porque estaba con su nieto, creo que era chiquito, y decía, ¿por qué él tiene que ver lo que ustedes tienen que hacer? Pues no tienen vergüenza, no les importa, no les afecta ya más nada. En el trabajo me pasa, viene uno de los muchachos y le cuenta al otro cómo mientras su mujer está en la casa, él sale con otras mujeres y hace esto y hace lo otro. Y lo cuentan como si fuese lo más normal del mundo. Y las mujeres lo mismo, ¿eh? En la fábrica donde yo trabajo hay hombres y mujeres, y las mujeres es exactamente lo mismo. No les importa, no les afecta, perdieron la vergüenza. No les interesa quién es el que está al lado. Ellos lo hacen y lo dicen como si fuese lo más común, lo más normal en el mundo. Porque para ellos es normal. Para ellos es normal. Es más, cuando se cuentan esas cosas que ellos hacen, los demás ¿qué hacen? Los festejan. Los festejan. Ah, vos sos un vivo bárbaro. Vos sos una mujer que sabe cómo vivir la vida. Así da gusto, así da placer vivir. Lejos de Dios, sin conocer a Dios. Endurecidos en su corazón, endurecidos en su mente. Sin ver y sin importarles qué es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Pues no existe Dios en su vida. Porque no hay un Dios en su vida. Les voy a invitar a que vayan al libro de Romanos. En el capítulo 1. Romanos capítulo 1.
desde el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo les dice, no tienen excusas. Dios ya se manifestó a ellos. Dios se da a conocer a ellos por las cosas creadas, por su palabra, por su Hijo Jesucristo. Y después les va a decir, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Otra vez la palabra vanidad allí, ¿no es cierto? Se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué lista queda Pablo acá? Este es el hombre incrédulo. Este es el hombre que no ha creído en Cristo como Salvador. Este es el hombre que está camino al infierno. Ahora, te animo a que cuando vuelvas a casa, leas de nuevo esta lista. Leas de nuevo esta lista. Que te fijes en cada una detalladamente, te pares en cada una de las cosas que Pablo menciona acá. Y veas si hay alguna de estas cosas en tu vida.
porque esto es lo que hace el incrédulo. Fíjense en que 3 veces Pablo dice, Dios los entregó. Dios los entregó. Dios no se hace cargo de ellos. Dios ya dejó que ellos hagan y anden como quieren andar. Hay una de estas cosas en tu vida, tenés que sacarla. Sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios, no podés vivir de la manera que viven los incrédulos. No podés vivir de la manera que vive el mundo. El mundo tiene que poder distinguirte a vos. Tiene que poder ver en vos una persona diferente. Si somos igual al mundo, ¿cómo podemos decir que hemos creído en Cristo como Salvador? El que vive de esta manera es porque todavía está en el mundo, porque todavía es un incrédulo, porque todavía no ha creído en Cristo como Salvador. Te animo a que veas todo esto y veas tu propia vida. No veas la vida del otro, del que está sentado al lado, del que está adelante, del que está atrás. Tu vida, tu vida. El Señor siempre nos enseña a que tenemos que examinar nuestra propia vida. El Señor Jesucristo, enseñándole a sus discípulos, les dijo, ¿por qué miran la paja en el ojo ajeno y no miran la viga que está en su propio ojo? ¿Qué le quiso decir? No estés mirando qué es lo que hace el otro. Mirá qué es lo que haces vos. Pablo, cuando le enseña a los corintios, y lo leemos cada vez que participamos de la Santa Cena, les dice, examínense cada uno a sí mismo. Yo no tengo que ver cómo se maneja el otro, cómo va el otro. Tengo que verme a mí mismo, tengo que examinarme a mí mismo. Tengo que ver cómo está mi vida en relación con Dios. Entonces te animo. Volvé a leer esta lista, Romanos 1, 18 al 32. Volvé a ver cada uno de los pecados que Pablo menciona acá, que el Señor menciona acá. Volvé a analizar tu vida. Si hay algo de esto, tiene que estar afuera de tu vida, porque vos sos un cristiano. Pero estas son las características del hombre y de la mujer que aún no han creído en Cristo como Salvador. Que aún no tienen a Cristo como Salvador, que aún no tienen vida eterna. Tienen o andan en una mente con vanidad. Tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Ignorancia que hay en ellos, dice. Dureza en su corazón. Perdieron toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia. No les importa nada. No les interesa nada de Dios. No quieren saber nada de las cosas de Dios. Y como dijimos y como vimos, Pablo también le dice a Timoteo, va a haber dentro de la iglesia hombres y mujeres que van a hacer estas cosas. Pero ellos no son salvos. Ellos no son creyentes. Profesando ser salvos, le dice Pablo. Entonces te animo, revisa tu vida y pensá en tus conocidos, tus amigos, tus compañeros de estudio, de trabajo, que viven vidas así y que necesitan llegar al arrepentimiento. Compartirles el Evangelio, predicarles el Evangelio,
Ellos pueden cambiar su vida. Pablo le está hablando a los efesios y les dice, ustedes vivían así, porque eran así. Bueno, ya no tienen que andar más de esa manera. Al decirles ya no tienen que andar más así, les está diciendo, ustedes vivían así. Bueno, el único que tiene el poder de cambiar nuestras vidas es el Señor. El único que tiene el poder de cambiar la vida de cualquier incrédulo es el Señor. Así que les animo. Prediquen el Evangelio, compartan las buenas nuevas. Miren su vida, examinen su vida. Tenemos que vivir en pureza. El Señor nos llama a vivir santamente. Si el Señor nos llama a vivir santamente es porque podemos vivir santamente. Entonces, vivamos de esa manera. Si estás viendo la transmisión, si estás escuchando este mensaje, y cualquiera de las cosas que vimos en esta lista es una característica de tu vida, quiero decirte, Cristo murió para perdonar tus pecados. Él quiere darte vida eterna. La sangre que Él derramó en la cruz te da perdón de pecados y te da vida eterna. Solamente tenés que creer en Él como Salvador. Así que te animo a que nos hables si querés saber más y te vamos a explicar enseguida cómo aceptar a Cristo como Salvador. Hermanos, ánimo para predicar el Evangelio. Ánimo para vivir vidas santas, vidas que agradan al Señor. Ya no andemos, está bien dicho, ¿no? Ya no andemos, sí. No tenemos que andar como vivíamos antes. Tenemos que vivir como hijos de Dios. En 2 semanas vamos a ver cuáles son las características que tiene un hijo de Dios. Pero ya sabemos cuáles son las características que no tiene que tener un hijo de Dios. Porque son las características plenas de un incrédulo. Así que les animo a vivir vidas que no tienen nada de esto en su vida. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, por tu palabra. Queremos agradecerte porque, Señor, tú nos has mostrado en esta mañana en tu palabra cómo ama vivir el incrédulo, cómo le gusta vivir, cómo quiere vivir, Señor. Rogamos que trabajes grandemente en nuestras vidas, que trabajes para que podamos honrarte y glorificarte en todo lo que hacemos. Que podamos, Señor, vivir practicando lo que a ti te agrada. Rogamos que podamos también seguir predicando el Evangelio para que muchos puedan llegar a creer en ti como Salvador. Que podamos mostrarle al mundo, Señor, que pueden cambiar su manera de vivir, solamente de tu mano. Por eso pedimos que nos des mucha sabiduría y mucho entendimiento, Señor, para poder hacerlo. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie.